Bien, mis amados hermanos, estamos estudiando Romanos capítulo número 7. Ayer vimos en el 6 que santidad es la relación que hay entre el creyente y el pecado. Parece una utopía, ¿verdad? ¿Cómo es posible que mi relación con el pecado sea santidad? Sí, la única manera de que usted deje el pecado es volcarse a santidad, y esa es la única relación que usted tiene que tener con el pecado. Usted tiene que caminar en esta tierra santificándose constantemente, y la justificación por gracia trae como resultado el aborrecimiento y la mortificación del pecado. El que no es salvo no tiene problema con el pecado, el que es salvo tiene problema con el pecado. El pecado ya no puede reinar en nosotros porque hemos muerto a él. Aunque el pecado todavía nos asedia, el pecado no puede enseñorearse de nosotros. No hay manera de que el pecado prevalezca sobre nosotros. En algún momento, el pecado nos puede seducir una y otra vez, pero en algún momento vamos a abandonar el pecado. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón está el anhelo de santidad. Porque la justificación provoca en nuestros corazones anhelo, deseo de santidad. Somos libres de la ley porque hacemos lo correcto para la justicia. ¿Cómo sería esto? Entonces, pensando de ese modo, si somos libres de la ley, entonces la ley ya no tiene nada que ver conmigo, sería la pregunta a continuación. ¿Y cómo es que yo verdaderamente soy libre de la ley? Podría ser la otra pregunta. Entonces, Pablo sabe que sus lectores están con esto en mente, y me imagino que usted también está pensando, bueno, pero entonces la ley ya no sirve para mí, yo soy de la gracia, entonces qué belleza. Y si usted tiene corazón perverso, está diciendo, bueno, como la ley no tiene nada que ver conmigo, pues puedo pecar tranquilamente. Total, ya Dios me perdonó. Eso es un pensamiento perverso que Satanás te pone. Ahora, me gusta porque Pablo en esta porción de la palabra hace una analogía. Y esta analogía, por cierto, ha sido malinterpretada durante mucho tiempo. Fíjense que como dice en el versículo 1, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. A ver, termina diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Hermanos, por cierto, esto no es un mandamiento. ¿Qué dije yo? Esto no es un mandamiento. Él está haciendo una analogía de lo que acontece con la ley. No es un mandato. Conozco mucha gente que en pro de esto quiere obligar a las personas que alguna vez fueron abandonadas o se divorciaron sin conocer al Señor. Quieren obligarlos a que permanezcan así como están. En la iglesia hay dos tipos de personas. Hay los que andan desesperados porque todo el mundo se case y no dejan de fregar y cásese. Y hay los otros, los que, no, usted no se puede casar, usted lo siento, usted ya no puede. Hermano, este capítulo no está hablando de eso. Este capítulo no es una prohibición para que alguien que se divorció dentro de las dos excepciones que hay bíblicamente hablando para divorciarse, pueda volverse a casar. Esto no está enseñando eso. Esto lo que está enseñando es que según la ley, una mujer estaba ligada a su marido mientras estaba viva, o mientras su marido estaba vivo, ¿verdad? Si el marido moría, ella quedaba libre, ¿verdad? Ahora, miren, es como si nosotros hubiésemos estado desposados con el pecado. Eso es lo que está haciendo, planteando Pablo. Está haciendo una analogía diciendo, es como si nosotros estuviéramos casados con el pecado. Mire, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley,
por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que está hablando? Pablo está hablando, miren, según la ley, la única manera de que una mujer quede libre del marido, o de un marido, o que un marido quede libre de la mujer, es la muerte del cónyuge. Ahora, como no hay muerte, en este caso nosotros estábamos ligados al pecado, digamos, ¿no? Nuestra vida era pecaminosamente pecadora. Entonces, y perdonen el pecado de pobreza del lenguaje que acabo de cometer. Pero saben, hermanos amados, hay una sola manera de librarme de este marido perverso. Como él no tiene víspera de morirse, yo me muero. Esa es la actitud. Ese es el punto. Como él no quiere morirse, no tiene víspera de morirse todavía, yo decido estar muerto. Ese es el punto. Por cierto, no podría hacerlo y no puedo hacerlo sin Cristo. Entonces, voy a poner aquí, así como la muerte liberta a quien está casado, nosotros decidimos estar muertos. No voy a poner decidimos, nosotros estamos, voy a poner directamente, nosotros estamos muertos al pecado. Versículo 1 hasta el 6. Desposados con la oscuridad y perversión del pecado, sin posibilidad de librarnos por muerte del pecado, reconocemos estar muertos a Él. Entonces, oye, Él no te va a dejar, el pecado no te va a dejar. Entonces solo hay una manera de librarte de ese yugo. Y la manera de librarte de ese yugo es reconocer que tú estás muerto. Por eso es que Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y luego decía, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Ustedes no saben lo maravillosa que es esa expresión. Esa expresión encierra estos 6 versículos. Ok, no hay manera de que yo me libre de mi esposo del pecado. Decido estar muerto. Decido estar muerto. Reconozco estar muerto. Entiendo que soy un muerto. Ya, pues pastor, pero así suena bonito, pero ya en la práctica. Dice Pablo, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Debo reconocer que no tengo nada que ver con la ley, porque la ley es para el que la transgrede. Y yo en Cristo no transgredo la ley. Pero queda este asunto, un ratito, esto quiere decir que si por estar en Cristo ya yo no transgredo la ley, entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana. Ese es rápidamente el pensamiento perverso. Ese es el pensamiento de los hijos del diablo. Ah, no, si yo por la gracia ya estoy fuera de la ley, te puedo pecar, pero no hay ley para mí. Ese es el pensamiento. No hay ley para mí, pero es porque la ley no tiene nada en contra mío, porque Cristo cumplió perfectamente en la cruz, hasta morir en la cruz del Calvario, la ley. Entonces, ese cumplimiento perfecto me ha sido imputado.
Pero debo reconocer que estoy muerto. Eso es lo más importante. Debo reconocer, ya no tengo nada que ver con la ley. La ley ya no surte efecto en mí, porque ahora estoy viviendo una vida de santidad. Y todo el que está en Cristo está santificándose. Aunque no es perfectamente santo, está santificándose. Entonces, muéstreme una persona que está en rehabilitación y poco a poco la prisión no va siendo prisión para él. Muéstreme una persona que está en la cárcel y verdaderamente está arrepentido y empieza a reencauzar su vida, y poco a poco la prisión deja de ser prisión para él. Y en determinado momento esa persona, aunque está preso ahí, queda libre. No sé si me dejo entender. Bueno, dice en el versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. O sea, no es que la ley sea pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ahora escuche, la ley nos sirve a nosotros para mostrarnos qué cosas todavía deben cambiar de nosotros. Aquí es para eso. La ley ya no es para condenarnos. Cristo nos salvó. Es para limpiarnos. Ahora la función que cumple la ley con nosotros no es condenatoria. La función que cumple la ley con nosotros es de purga, es de limpieza. Entonces, la ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Ve? La ley nos ayuda a conocer el pecado. Porque tampoco, a ver, pero yo no, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué está hablando? Claro, la tendencia iba a ser: nosotros judíos hemos estado ligados a la ley por tanto tiempo, ahora que estamos en la gracia, chao, se acabó la ley. Porque la ley me hace pecador. No, un ratito, dice Pablo, tranquilos, no se desesperen. La ley todavía no sirve, aunque la ley no tiene efecto sobre mí por causa de la santidad que Cristo ha imputado en mí, que Cristo ha derramado en mí, que Cristo está forjando en mí. No tiene. Pero la ley tiene utilidad en mí. ¿Me dejo entender? La ley me sirve. ¿Y para qué me sirve? La ley me sirve para reconocer el pecado. Mi hermano amado, ¿sabe qué? Conocer la ley de Dios y temer a Dios es bastante parecido a... Bueno, no es bastante parecido. Es como hace la obra del Espíritu Santo. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne. Si usted se pone a pensar, las obras de la carne transgreden la ley, ¿verdad? La ley del Señor. Entonces, porque toda obra de la carne es contra Dios y contra mi prójimo. Entonces transgreden totalmente la ley. Toda obra de la carne transgrede la ley, ¿verdad? Ahora, este mandamiento que en realidad Dios lo dio para que vivan ellos, les dijo, hagan esto y vivirán, en realidad resultó para muerte. Porque cuando ya se conoció que odiar era pecado, odiaban. O cuando se conoció que la avaricia era pecado, eran avaros. O cuando se conoció que matar era pecado, mataron. Y entonces de repente la ley mostró lo pecaminosamente pecador que es el hombre. Y dejó al hombre convicto, dejó al hombre reo de una eternidad en el infierno. Eso es lo que hace la ley. Ahora, pero si ya yo he sido librado de esa ley, entonces ya esa ley quedó derogada para mí, vivo como me dé la gana. No, señores, la ley me muestra lo que todavía está por cambiar en mi vida, lo que todavía debe cambiar. Ahora, un asunto más. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne. Porque la carne se opone contra el Espíritu. Los dos se oponen, y el Espíritu contra la carne. Entonces, pero si ustedes se dejan guiar por el Espíritu, por cierto, el Espíritu es el que escribió la ley. El Espíritu inspiró la ley. De hecho, el principio de la ley fue escrito con los dedos de Dios. Dios con su dedo escribió la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Entonces,
Ahora, el Espíritu escribió la ley, entonces, ¿y ahora qué conmigo? Ese es el punto. Bueno, digo, pues anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, ustedes ya no están bajo la ley. ¡Wow, qué lindo! Y van a empezar a manifestarse las obras de la carne en ustedes. ¿Me dejo entender? O sea, ya usted no está bajo la ley, mi hermana Nelcy. Pero sabe, porque usted estaba en el Espíritu, que es el que escribió la ley, va a empezar a manifestarse lo perversa que es usted, lo fornicaria si es fornicaria, lo estafadora si es estafadora, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la pregunta? ¿Esa era? ¿Hizo? Amén. Entonces, hermano, la ley a nosotros nos sirve para entender en qué estamos mal. Pero hay una cosa más, entonces voy a poner aquí, así como la muerte libera a quien está casado, nosotros estamos muertos al pecado. Ahora voy a poner como punto 2, la ley no ha sido abrogada para nosotros. Sino, bien, gracias, mi amada. Sino que la ley ha sido cumplida por nosotros. Cristo no abrogó la ley, Cristo la cumplió. Ahora, bueno, si ya Cristo la cumplió, ¿por qué tengo que cumplirla yo? Resulta que si Cristo la cumplió y tú eres de Cristo, tú estás en el cuerpo de Cristo. Por ende, esa ley cumplida tiene que hacerse real en ti. El amar a Dios por sobre todas las cosas tiene que hacerse real en ti. Y el amar a tu prójimo como a ti mismo tiene que hacerse real en ti. ¿Por qué? Porque Cristo mora en ti. Ni siquiera es un manual de vida. Es algo que es escrito, en el momento que usted se convierte, es algo que que el Espíritu Santo ha escrito en su corazón. Dice, y escribiré mi ley en vuestros corazones. ¿Verdad? Está escrita aquí, pero no solo eso. Como quien la cumplió vive aquí, eso está haciendo que mi ser, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, esté abocado a vivir de acuerdo a como la ley manda. Ya no es un mandamiento para mí, la ley ahora es parte de mi naturaleza. ¿Me dejo entender? Por eso es que yo no puedo decirle a alguien, por ejemplo, cosas de la ley. Háblenme algo de la ley, díganme algún mandamiento. El diezmar, vamos a ver, el diezmar era de la ley. Yo no puedo venir a decirle a ustedes, ¿saben qué? Ustedes son malditos si no diezman. Malditos con toda maldición porque ustedes no están diezmando. No. ¿Saben por qué? Porque el diezmar es algo que está en la naturaleza de ustedes. Ustedes no necesitan que yo los coercione para sacarles dinero, no. Y cuando ustedes traen dinero, no traen para negociar con Dios, traen por agradecimiento, traen como un privilegio de parte de los hijos de Dios. Señor, tú que hiciste todas las cosas, que eres soberano, que eres todopoderoso, no solamente me salvas, sino que me haces partícipe de tu gloria, porque tengo la gloria de lo que tú me das, yo poder traer para ayudar en tu obra, para gloria de tu nombre. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso es que la gente se pelea, no, claro, ¿es ley o no es ley? Y que no sé qué. Es tan simple como eso, mis amados. Esto se trata de la ley cumpliéndose en mí. ¿Por qué amo a mi hermano? Si no merece que lo ame, si no hace mérito, oye, no es amable, pues. Es odiable. ¿Por qué lo amo? Bueno, porque resulta que más fuerte que los sentimientos de mi carne es la obra del Espíritu en mí. Y por eso amo a mi hermano. Porque la ley de Dios está escrita en mi corazón y se está cumpliendo porque estoy en un cuerpo que ya la cumplió. ¿Me dejo entender? Entonces, mis amados, cuando miramos, la ley no ha sido abrogada para nosotros, sino que ha sido cumplida por nosotros. Cristo la cumplió por nosotros. Lo voy a aclarar un poquito porque si no, después va a decir, o sea, yo cumplí la ley. No, usted va a pensar eso. Versículo 7 en adelante. Voy a poner aquí, Cristo mejor lo voy a poner completo. Nuestro
nuestro Señor Jesucristo, me gusta más así, la cumplió en lugar de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo la cumplió en lugar de nosotros. Él la cumplió. Ahora somos parte de su cuerpo. Y por ello, la ley o el obedecer la ley es parte de nuestra naturaleza. No robarás es una ley para otro, no robarás para nosotros es un principio de vida, es algo que es parte de nuestra vida. No mentir, no estafar, no engañar, amar, perdonar, son cosas que ya son parte de usted. Usted tiene esas cosas implícitas en usted. Usted no anda buscando amor, usted está lleno del amor de Dios. Entonces usted tiene amor, usted puede amar a Dios porque Dios le amó primero. Y usted puede amar a su prójimo porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Entonces, la ley, amados de mi corazón, en nuestro caso ya no es ley para nosotros, ahora es nuestra naturaleza. La ley no tiene nada en contra de nosotros, no tiene nada. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza proviene del que cumplió la ley. Dice, pero ahora hay un problema. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, mire lo que dice, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ahora, coincidamos en una cosa, sabemos que la ley es espiritual, mas nosotros somos carnales y vendidos al pecado, ¿verdad? Y ahora dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Les pasó? ¿Aún después de ser cristiano les ha pasado vivir esto? Oye, la ley no tiene nada contra mí porque estoy en Cristo, pero ¿no les ha pasado que sabiendo que es pecado, sus miembros son arrastrados al pecado? ¿No les ha pasado? Vengarse, chismear, murmurar, deleitarse en una borrachera, meterse en una infidelidad, mirar pornografía, no sé, pues ese tipo de cosas, meterse en una relación fornicaria, quizá en sus oficinas, en sus trabajos, porque hermanos, siempre hay ocasión para el pecado, ¿o no? Y ahora de repente nosotros, cuya naturaleza es el cumplimiento de la ley, nos vemos seducidos y arrastrados a hacer aquello de donde fuimos sacados. Y entonces nos viene este sentimiento, esta sensación, este pensamiento: soy un miserable, he sido salvado y otra vez le he fallado a mi Señor. ¿No te pasó a eso? Y Señor, te he fallado 3, 4 veces. Señor, otra vez. Señor, otra vez. Otra vez, Señor. Ya no sé cómo acercarme a ti. Ya no sé cómo hablar contigo, Señor. Tú sabes que he estado pecando. Y sabes que aunque tú me hablabas, me deleité en el pecado, aunque después me causó remordimiento constante, Señor. Y no me siento bien. ¡Miserable de mí! Eso es lo que está diciendo Pablo. Sí, mi amado. Hay pensamientos que vienen, uno no los fabrica. Qué bueno que lo pregunta. A ver, el hermano dice, hay pensamientos que son pecaminosos. Hay pensamientos que vienen, pensamientos que son sucios, que vienen a nuestra mente.
¿Eso es pecado, pastor? Mire, la Biblia habla de los dardos de fuego del maligno. Esos son los dardos de fuego del maligno. Satanás tira pensamientos, ¿no? Dice Juan Carlos, ¿y por qué vos no podrías, por ejemplo, enamorarte de la hermana Nelcy si es tan simpática? Y veo que su marido no la trata tan bien. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese pensamiento? Es lo que determina mi naturaleza. Porque si mi naturaleza es pecaminosa y todavía estoy bajo la ley y todavía el pecado se enseñorea de mí, lo que voy a decir es, ¿verdad, che? Y lo veo medio buenón al marido de ella, así que si me meto con ella no va a pasar nada. Por último se la vuelo, pues, ¿no? Eso va a pensar la carne. Pero el que tiene la naturaleza va a decir, un ratito, este pensamiento no es mío. Este pensamiento no es mío. Este pensamiento yo lo rechazo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque yo no soy vendido al pecado. Yo he sido comprado para la santidad. ¿Me entiende? Entonces, no, a ver, a su pregunta, ¿eso es pecado? Yo le puedo decir, puede ser pecado y puede no ser pecado. Entonces, ¿de qué dependerá? Dependerá de su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Su naturaleza es, ¿usted todavía está bajo la ley y convicto de pecado? ¿O usted ya ha sido liberado de la ley y está limpiándose de su pecado? Ese es el punto. Entonces, los pensamientos, los deseos. La clave de eso es que mi carne, que es la autora y consumadora del pecado, no se enseñoree de mí. Entonces ella me va a poner deleitosamente el pensamiento, me lo va a poner muy disfrazado, porque mi carne, el mundo y Satanás son expertos en marketing. Expertos en marketing. Entonces ellos me van a decir, no, tenés derecho a ser feliz. ¿Y qué si fuera la única mujer que te puede hacer feliz, Juan Carlito? ¿Y qué si Nelcy en realidad era para vos, Juan Carlito? Y este otro se te adelantó. Esas cosas va a decir el enemigo. Esas cosas te va a poner el enemigo. Con toda seguridad. Y el enemigo trabaja en partida doble. Va a venir, va a sentar un demonio aquí en Nelcy y le va a empezar a tirar pensamientos. De manera que va a encender su carne a favor suya. Y hasta que el pecado se consume. Entonces, pero como ustedes dos son benditos de Jehová, jamás el uno pensaría, ella jamás pensaría en, oye, yo tengo un solo marido. Él es mi esposo, por eso está a mi lado, estoy con él. Es quien Dios escogió para mí. Él es mi protector, él es mi proveedor. Este hombre es mi marido, no necesito otro. Y usted pensará, no, un ratito. Ella es una bendita de Jehová. Y yo soy un santo de Jehová. Ese pensamiento no puede ser mío. Ese pensamiento me lo está metiendo el enemigo, mi carne o el mundo. Entonces, yo no soy ya ni del enemigo, ni de la carne, ni del mundo. No tengo nada que ver con ellos. De hecho, la ley está escrita en mi corazón. Y la ley dice, no adulterarás. Entonces, ¿qué estoy pensando? Siempre digo, ¿por qué uno no se enamora de una persona casada? Porque pone el límite aquí, no aquí. La Biblia habla de que cuando yo permito un pensamiento, ese pensamiento va a pasar a mi corazón, y al pasar a mi corazón va a dar como resultado el pecado, y el pecado va a dar a la luz la muerte. Sí, mi amado, exacto. Entonces, qué bonito aporte. Entonces, ese pensamiento en mi corazón ya tiene otro estándar, dice él. Porque en mi corazón está escrito no adulterar, en mi corazón está escrito no matar. Entonces, lo que voy a pensar es, al que voy a matar es al pensamiento. Al que voy a matar es al deseo, al que voy a matar es esta falsa necesidad que me crea mi carne y el enemigo para que yo caiga e incurra en un pecado. Ese es el punto. Luego dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No le pasó? Otra vez chismeé, Señor, Dios mío, ¿por qué lo hice? No quiero hacer eso y lo que aborrezco, eso hago. ¿No le pasó? Bueno, dice...
Y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. Oye, sí, es verdad. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ah, pero si ya no tengo nada que ver, decidí morir al pecado, pero es que el pecado es como esos maridos que son obsesivos, o esos enamorados que son obsesivos, que no dejan se me vino a la cabeza marido, porque he conocido maridos que ofuscan tanto a la mujer, hostigan tanto a la mujer, que la ponen en un estado que ella no es dueña de sus facultades. Conozco una persona que se divorció hace 7 años y todavía la obstinación del marido la tiene oprimida. Hay ese tipo de sentimiento respecto del pecado. El pecado es como alguien obstinado. El pecado va a venir una y otra y otra y otra vez y otra vez. Y cuando parece que ya te dejó en paz, vuelve otra vez. Y te deja por un tiempo. Y después de un tiempo vuelve otra vez. Y ataca otra vez. Y te hostiga, te rodea, circula. A eso se refiere Pedro cuando dice, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás significa adversario, enemigo. ¿El pecado no es un enemigo nuestro? Claro que sí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ah, bueno, como es el pecado el que mora en mí, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sabe qué está diciendo? Pablo está diciendo, todavía se descubren ustedes en pecado, todavía se han descubierto que el deseo de pecar los vence. Sí, a mí también me pasa. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Claro, mientras estemos en esta tierra, todavía hay mal en nosotros. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora mire, esto es maravilloso, esto que está hablando Pablo. Porque Pablo está hablando sinceramente. Pablo no es un cristiano hipócrita que se disfraza de santo. No, él está diciendo, soy un hombre en búsqueda de santidad, igual que ustedes. Soy un hombre que no se autoproclama santo, santísimo, puro y purísimo y que mira a los demás de encima. No, soy un hombre que tiene las mismas pasiones que ustedes, el mismo acoso del pecado. Soy un hombre igual que ustedes. Y estoy hablando como si fuéramos todos nosotros. Eso es lo que está haciendo Pablo. Romanos, nosotros hacemos esto. Nosotros no tenemos nada que ver. Hemos decidido morir al pecado voluntariamente. El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Estamos muertos por la gracia. Entonces ahora, pero a pesar de eso, el pecado sigue incidiendo en nuestras vidas y tiene incidencia y viene y nos busca y nos acosa y terminamos haciendo lo que el pecado quiere. Y viene esta exclamación, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, escuchen. Podemos pelear una y otra y otra y otra vez con el pecado. Podemos pararnos, podemos pedir perdón y seguir peleando y vamos a caer una y otra y otra y otra vez. Este cuerpo quiere pecar. Este cuerpo anhela, esta carne desea pecar. Para esta carne es más deleitoso el pecado que obedecer a Dios. Esta carne, mientras estemos en ella, es nuestro perjuicio. Aunque te la operes y te hagas cirugía y toda la historia. Este es nuestro perjuicio. ¡Qué miserable que soy!, dice Pablo. Pero inmediatamente, ¡pum!, el Espíritu pone la respuesta ahí. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sabe lo que está hablando? Está diciendo, yo no puedo, pero Cristo puede. Yo no puedo, pero Cristo puede. Entonces, hermano, ¿qué pasa si yo, vamos a suponer, con quién me enojo a ver esta mañana? Démosle a la chulita, a ver. Me enojo con Emilce, porque resulta que Emilce hizo algo que no me gustó y entonces de repente el pecado que mora en mí ha empezado a tirar dardos, Satanás y el mundo y esto y no, y que esto no me puede hacer esto a mí, y mi corazón se ha ido llenando de... Y en determinado momento no la soporto y la odio, la aborrezco, quiero que se muera. ¿Cómo no se muere la flaca esta? Ojalá y sus crespos esos fueran porque meta los dedos al enchufe y se muera.
Pero dentro de mí hay algo que me va diciendo, ese odio está carcomiendo tu vida, necesitas dejarlo, pero no puedo dejarlo. Qué lindo que lo decís. Porque tenés una salida maravillosa. Corre a Cristo y confesar tu pecado. Corre a Cristo y decirle, no puedo. He empezado a odiar a mi hermana y no la soporto, no la aguanto. Señor, no la aguanto, literalmente no. Tengo deseo de que se muera, Señor, perdóneme. Sé que los hijos de Dios no piensan así, pero estoy así. Qué recurso maravilloso. Jesucristo está ahí esperando y diciendo, claro, Picolín, estaba esperando que venga. Estaba esperando que venga. Quiero limpiarte. Como le dijo al leproso, quiero ser limpio. Toda vez que usted corra a Cristo, mi amado, toda vez que usted corra a Cristo en medio de un pecado, Cristo lo sacará de ahí. No hay excusa para el creyente, no podemos permanecer en el pecado, no hay excusa. Podemos caer en el pecado, pero no permanecer en él, porque Cristo es nuestra solución, Cristo es la respuesta, Cristo es esa salida que necesitamos. Y aunque somos miserables por nosotros mismos, en Cristo somos bienaventurados. Eso es lo que está hablando Pablo. Más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Qué está diciendo? Estoy renovando mi pensamiento. Estoy siendo renovado constantemente. Conozco la palabra, estudio la palabra, leo la palabra, vivo la palabra. Y aunque mi carne todavía me arrastra al pecado, mi mente está siendo renovada. Y entonces cuando mi carne está siendo más fuerte que yo, corro a Cristo y le digo, Señor, mi carne está siendo más fuerte que yo. Y el Señor se encarga de mortificar mi carne. ¿Me dejo entender? Entonces, mis amados, hemos aprendido tres cosas. La primera es, así como la muerte liberta a quien está casado, nosotros estamos muertos al pecado. La ley no ha sido abrogada para nosotros, sino que ha sido cumplida por nosotros, o debiera decirlo, cumplida en lugar de nosotros. Esto es hasta el versículo 22. Y 3. No, y eso que lo voy a poner hasta este va a ser hasta el 23. Perdón, ahora sí. Y como punto 3, nuestro corazón anhela obedecer. Nuestra carne nos arrastra a desobedecer. El Señor Jesucristo nos ayuda a vencer. Versículo 24 y 25. Si usted quiere que su carne esté completamente muerta, corra al Señor Jesucristo todo el tiempo y dígale, Señor, mátame, mátame, mátame. Hay una canción que dice, soy de barro, un mortal. Tengo mi debilidad y mi temor, lo sé, pero anhelo parecerme a ti, Jesús. Mátame, quiero vivir. Y que crezcas tú dentro de mí, tu vida es que quiero vivir. No quiero más hacerlo yo, no quiero más ser yo. Quiero que seas tú en mí. Amén. Y ese debe ser nuestro deseo y ese debe ser nuestro anhelo. Y Pablo está apuntando a eso. Chicos, no se equivoquen. Esto no se trata de que, no, pero es que yo no puedo vencer el pecado, chao. No, hay una salida. Esto no es licencia para pecar. Cualquiera que mira esto y que no ha nacido de nuevo, que es un hijo del diablo, dice, pero si esto es una licencia para pecar. No, no es una licencia para pecar. Esto es una manera de santificarte, eso es. Tú no tienes licencia para pecar, nadie tiene licencia para pecar. No es que porque Cristo perdona los pecados, nosotros somos licenciados al pecado. No. De hecho, Cristo perdona los pecados, pero es de aquellos que se arrepienten. Cristo perdona los pecados, pero es de aquellos que le buscan a Él. Entonces, esto es una manera de nosotros entender. Oye, la ley no tiene ya parte ni suerte conmigo, porque si yo dependiera de la ley todavía, tendría que obedecer la ley por completo. Y eso para cualquier hombre es imposible. Entonces, como he muerto a la ley, lo siento, querida,
ya picolín, no existe ley. Si querés cualquier problema que tengas, arreglátelas con el Señor Jesucristo. Ese es mi punto. Entonces, bueno, pero ahora estoy en Cristo. Ya no soy yo. Ahora ha quedado este cuerpo. Y estoy insertado en el cuerpo de Cristo. Entonces, este cuerpo por inercia va a tener que ser destruido. La pecaminosidad de nosotros por inercia va a tener que ser destruida, porque hemos sido injertados al cuerpo de Cristo. Piensa en esto. La santidad de Cristo tiene que empezar a correr en nosotros. ¿Han visto alguna vez un injerto? ¿Y han seguido los pasos de un injerto alguna vez? ¿Se han dado cuenta que cuando usted hace un injerto, por un tiempo el gajo injertado parece que muere, se reseca, pero después de un poco de tiempo, cuando el injerto fue bien hecho, después de un poco de tiempo empieza a cobrar vida ese gajo? Ahora, ya usted ha pensado, el gajo que fue injertado ya no es más la planta que era. Ese ha pasado a ser parte de la nueva planta. ¿Ya lo pensó? Entonces, tal cual eso pasa con nosotros. Cristo es el tronco, nosotros somos los pámpanos. Separados de Él nada podemos hacer. Y éramos pámpanos de uva agria. Pero ahora, por gracia de Dios, pertenecemos a la uva dulce. A la que da provecho a otros. A la que sirve para que otros aprovechen. Ahora somos eso. Somos eso. Usted no es cualquier cosa. No. Usted es fruto de la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando la gente lo vea, usted ve a Cristo. O lo hago pregunta, ¿ve a Cristo? Si no es así, miserable de usted y miserable de mí, corramos a Cristo, que Él quiere mostrarse a través de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias por este capítulo 7, maravilloso capítulo 7. Te pedimos, Señor, que de verdad esto se haga real en nosotros. Te pedimos que de verdad entendamos ya que somos de otra naturaleza, que ya no estamos, Señor, sujetos a la ley, porque la ley está en nuestros miembros, en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a vivir en verdad esta verdad que acabamos de estudiar. Y Padre, que cuando no podamos abandonar un pecado, podamos correr al Hijo y podamos decir, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por favor, sácame de esta perversión de pecado. Señor, no hay donde más acudir que no sea a ti. No hay donde más ir. ¿A dónde podríamos ir, Señor? ¿A quién podríamos ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Señor, toma nuestras vidas. Señor, te suplico que al salir de aquí, de verdad, Señor, de verdad hayamos entendido esta palabra y nuestra vida cambie y ya el pecado no se enseñoree de nosotros, y si se está enseñoreando, corramos a ti y, Señor, tú te hagas real en nosotros. Padre, quiero pedirte también por Ezequielito Mardesich, Señor, dale, sánale su sistema inmune. Bendice el corazón de su papá, sácalo de toda cosa en la que no esté correcto el papá, Señor. Sabemos que es un hombre que te teme, sabemos que es un hombre que te busca, pero sabemos que es un hombre, al igual que todos nosotros, sujeto a pasiones y sujeto a fallas, Señor. Que tu perfección se haga real en Eduardo, Señor, que tu perfección se haga real en Lorena, que tú te glorifiques en toda la casa. Te pido también por mi hermano Elpidio, por mi hermana María Selva y por toda la familia. Te pido por Sofía y por toda la familia, Señor. Te doy gracias por lo que estás haciendo. Te pido que bendigas la vida de Roger, Señor, de Kevin, de Angelina. Te pido que bendigas la vida de mi hermana Silvana Alberti y de sus hijos, de su casa. Te pido que bendigas a la hermana Nilsa, Señor, y te glorifiques en ella. Señor, bendice la vida de Rebeca. Bendice la vida de nuestra hermana Miriam Roca, Señor. Bendice la vida de Maximiliano Moreno, de nuestra hermana Charito. Señor, glorifícate en ella. Te pedimos por Oliver, te pedimos por Nancy Justiniano, por Ana Cadario, por Alessandro, por Odey, por Zulma Laura, por Eduardo Jiménez. Te pedimos por Rosa Elda, por Juan Rivera Maldonado, por el papá del hermano Suri, por Leandro Silva, por María Paula Vaca, por Marilín Paredes, por Aimi Leandra, Señor,
Sánala de ese problema de estómago que tiene. Por Marcelita, Señor, por Osvaldo Herrera, por Lenca Rueda, por Andrea Saucedo, por Iracid, Señor, las dos Iracid. Iracid, la que está en España, que tiene problemas de cáncer. Iracid Peñarrieta, Señor, para que tú restaures su cuerpo, está con problemas de vesícula o algún problema gástrico. Señor, ayúdala y bendícela y revélate a ella cada día más. Señor, clamamos por Dayana Algarañaz, por María Soledad Mendoza, por Joao Rafael Kowalski y por Diana Hidalgo. Señor, son personas que están extraviadas, que no se sabe dónde están. Tú sabes dónde están, Señor. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.